Hola, buenas tardes. Bueno, la clase pasada les hablé algo de paradigmas y contrastamos dos modelos de paradigmas que rigen en las ciencias. Hoy vamos a ver por qué razón tomamos este tema de paradigma, que si bien va a atravesar, como les decía, todos los textos que uno va a leer en el campo de la salud pública, atrás de cada autor, digamos, de cada científico de las ciencias de la salud, hay un supuesto subyacente de cuál es la característica de la ciencia, ¿no? Y que va a determinar que ciertos métodos sean válidos, otros no. Bueno, nosotros fundamentalmente lo pensamos en nuestra materia en relación a la Ley de Salud Mental, la 26657, que tiene su correlato en la Ley Provincial número 9848, que instaura, decimos, vamos a insistir mucho en esto, un nuevo paradigma en el campo de la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente en la definición de salud mental va a decir que es un proceso multideterminado, ¿no? Allí vamos a incorporar todas las determinaciones que puede tener el proceso de salud mental de las comunidades, de los colectivos. Otro de los puntos importantes que implican este nuevo paradigma en el campo de la salud mental es considerar, al pensar que está multideterminada, solamente puede ser abordada desde la interdisciplina y desde la intersectorialidad. La intersectorialidad la entendemos como la acción de varios sectores, ¿no es cierto?, para encarar e intervenir en los procesos de salud o enfermedad mental. Por ejemplo, consideramos como intersectorialidad la acción de varios ministerios, ¿no es cierto? Otro de los puntos básicos que va a tomar la ley es pensar el trabajo en la comunidad y trabajar en redes, ¿no? Por supuesto que, como ya se ha trabajado desde el tema de los paradigmas, desde el mismo Kuhn, siempre va a haber resistencia al cambio cuando aparece un nuevo paradigma, ¿no? Y que este cambio va a tener diferentes pasos, ¿no? Ustedes lo van a poder ver y leer, ¿no?, en el artículo de Lelis que habla sobre paradigmas en salud mental en relación con la ley, y hace toda una historia de los paradigmas que han ido surgiendo y guiando las teorías y las prácticas en el campo de la salud mental, ¿no? Eso lo pueden leer en el apunte en el artículo, en el capítulo del libro de Martín de Lelis. Bourdieu va a criticar la noción de paradigma de Kuhn y lo vamos a mencionar porque es importante, porque esto ha generado muchas discusiones. Thomas Kuhn era un físico y él toma la noción de paradigma aplicado siempre a ejemplos y al campo de las ciencias naturales, ¿no es cierto?, lo cual no se adecua tanto ni incluye otros factores como los que trabajamos en ciencias sociales, todo esto que venimos hablando de las diversas determinaciones y de lo complejo. Por eso hablamos también de un paradigma de la complejidad, donde vamos a incluir múltiples determinaciones y condicionantes del proceso salud-enfermedad, los padecimientos subjetivos. Bueno, decimos, ¿no es cierto?, en el esquema que habíamos visto en el primer apunte de ese esquema donde muestro el campo de la salud, ¿no es cierto? Ahí decíamos que había diferentes actores, ¿no es cierto?, en el campo de la salud, que diferencian
a los distintos sectores o actores que van a influir a través de sus discursos en cuál es el paradigma que tiene la sociedad en relación a cómo son los diagnósticos, cómo debe tratarse, ¿no? Qué tipo de respuesta debe dar la salud, digamos, los efectores de salud ante los padecimientos subjetivos, ¿no? Esto podríamos llamarle el paradigma social, que como decía en ese artículo, está influido por lo que emitimos los distintos actores que estamos en el campo de la salud, ¿no? Bueno, el paradigma, ¿no es cierto? Los paradigmas que están en este momento en un proceso de transformación, los podemos también ubicar en dos modelos, digamos, de proceso salud-enfermedad, atención, cuidados, que es el modelo tutelar asistencialista y el modelo integral que contrasta con ese que sería el nuevo, ¿no es cierto? El nuevo paradigma que está intentando ubicarse y consensuarse en el campo de la salud mental, ¿no? ¿Cómo caracterizamos a este modelo tutelar asistencialista? Ya la misma palabra tutela, ¿no? Ya nos va indicando algo. ¿En qué está centrado? Está centrado en la carencia, ¿no? Y con el concepto de incapacidad, ¿no? Y también otro de los puntos que la ley va a cambiar es, en vez de hablar de peligrosidad, ¿no? Que era un criterio, digamos, de internación, vamos a hablar de riesgo cierto e inminente, ¿no? Un cambio conceptual muy importante, ¿no? Otro de las características son las internaciones de este paradigma tutelar, ¿no es cierto? Son las internaciones indebidas, ¿no? Que implican una restricción de la libertad. Conocemos la historia de los hospitales psiquiátricos, donde encontramos pacientes crónicos, cronificados por la institucionalización, que hace años, 20, 30 años, muchas veces que están internados en los hospitales psiquiátricos, respondiendo a esta función social de aislar, ¿no? A los que tienen algunas diferencias, ¿no? Con este criterio de normalidad que discutimos tanto. Luego, esta respuesta, digamos, de internación implica una actitud segregativa, ¿no? Donde a las personas se las aísla de su familia y su comunidad, la mayoría de las veces por un tiempo indeterminado, ¿no? Y ya está comprobado que la internación no es un tratamiento, sino es cumplir con una función social de aislar de la familia y de la comunidad a estos elementos considerados enfermos. También ahí en Deleuze, bueno, hay toda una historia en relación a cómo se ha ido considerando las problemáticas que hay en el campo de la salud mental desde épocas remotas, ¿no? Y ahí Deleuze muestra la historia de que ha ido pasando, ¿no? Desde la nave de los locos, que ya describió Foucault, hasta que se empieza a considerar a los padecimientos subjetivos como una enfermedad, ¿no? Surgiendo la psiquiatría como la especialidad encargada de ocuparse de este conjunto de problemas. Bueno, en el modelo tutelar, la ética es la beneficencia, ¿no? O sea, ocuparse de estas personas discapacitadas, ¿no? Es una relación la que existe entre las personas que padecen alguna dificultad y los profesionales de la salud. Es una relación paternalista que tiene que ver con
con esta ética de la beneficencia, y asimétrica, ¿no? Donde no hay una posibilidad de un diálogo y de una participación de las personas que están padeciendo alguna dificultad, de opinar o de tomar decisiones en relación a cómo van a abordar y qué van a hacer para colaborar, ¿m? O para opinar sobre lo que le está pasando, ¿no? En el modelo tutelar, la hegemonía la han tenido los psiquiatras, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido todo un problema que de a poco va cambiando, ¿m? Que es la dificultad de trabajar interdisciplinariamente como estamos proponiendo, ¿no es cierto? Ha sido una modalidad, digamos, de intervención fragmentada, donde cada uno opina de su lugar, pero no hay una integración, una visión integral, ¿no es cierto?, de todo lo que le está pasando en algún momento a esa persona, ¿no? Estas son más o menos las características del modelo tutelar asistencialista, que corresponde a un criterio de ciencia, ¿no? De ciencia en relación a los padecimientos psíquicos. Hoy en día, en relación a este concepto de incapacidad, ha surgido para todas aquellas afecciones que traen consigo algún tipo de vulnerabilidad. Se ha cambiado este modelo tutelar de la incapacidad por pensar en un modelo social de la discapacidad, donde no es la persona la discapacitada, sino es la sociedad que la discapacita al no ofrecerle el apoyo necesario para que pueda superar las dificultades que tenga y aprovechar las capacidades que sí tiene, ¿no? Hay que estar centrado en qué es lo que la persona puede y no en lo que no puede, ¿no? Bueno, en contraposición a este modelo tutelar, asistencialista, aparece el modelo integral, ¿no? El modelo integral va a estar centrado en las capacidades, dentro del modelo social de la discapacidad que decíamos, ¿no? Que también, inclusive el Código Civil se ha cambiado en relación a estas cuestiones del nuevo paradigma de la ley, que dice que todas las personas que tengan algún tipo de dificultad deben proveérseles apoyos para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Luego, otro de los aspectos que va a promover la ley dentro de este nuevo paradigma es el control de las internaciones, ¿no? Ya se ha abandonado la noción de peligro para sí mismo y para los demás que decía antes la ley y el Código Civil también, por la idea de internaciones cuando haya riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿no? Un cambio importante. Otro de los aspectos es trabajar en la comunidad y con las redes sociales, para promover la desinstitucionalización o desmanicomialización, al no pensar el manicomio como la salida única, la internación en los manicomios como la salida única para las problemáticas de salud mental. Otro de los aspectos importantes del nuevo paradigma es garantizar los derechos de las personas. Ustedes van a ver en la ley, cuando la vean ahora en el práctico, cómo se enuncian todos los derechos humanos que le corresponden a todas las personas por igual. Otro de los aspectos de este nuevo paradigma es la interdisciplina, la horizontalidad en el trato con las personas que padecen algún sufrimiento psíquico, y va a incorporar la ley también
los recursos humanos no convencionales, ¿no? Aquí van a aparecer otros agentes que van a participar, ¿no? En los apoyos o tratamientos, diagnósticos de las personas con algún padecimiento subjetivo. Van a aparecer, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos, que nuestra facultad ha generado una carrera para formar acompañantes terapéuticos, ¿no? Y otros agentes de salud que tradicionalmente podían opinar, pero no participaban muchas veces del trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Se acuerdan que ese era otro tema que veíamos de las características de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Donde trabajan juntos en torno a diferentes problemas, ¿no? Bueno, por eso, por todos estos aspectos, es que decimos que la ley, ¿no es cierto?, responde a un nuevo paradigma, que están en su lucha por las hegemonías, ¿no? Permanentemente visualizamos discusiones y dificultades, ¿no? Porque una de las cosas que va a decir la ley es que cualquier agente de salud mental puede ejercer jefaturas de servicios, ¿no es cierto? Muchas veces eso ha generado disputas, acciones legales, porque desde el paradigma tradicional se concibe que solo los psiquiatras pueden ser jefes de servicio, ¿no? Bueno, en función de los cambios, por ejemplo, la directora de salud mental es una psicóloga mujer en nuestra provincia, y también hay jefaturas de servicios